La destrucción del podcast ha iniciado. ¿Que no te enteras? Pues mira, en este episodio te vas a enterar. Presta atención. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0 en el año 2025, primer episodio del año 2025. ¡Feliz Año Nuevo! Claro, es que no podía faltar ese saludo, deseando que este año tu podcast, tus proyectos vean la luz si no lo has publicado. Y que se mantengan si ya lo has hecho y que crezcas y que puedas vivir de este medio. Yo soy Robert Sasuki y este podcast tiene como objetivo educarte en materia de podcasting 2.0 y ayudar a que tu podcast sea una realidad, sea exitoso y puedas sostenerte a lo largo del tiempo. Les hablo a aquellos que quieren tener un podcast profesional. Esto es Podcast 2.0, fue lanzado en el año 2020 y es el resultado, que por cierto ya cumplimos 4 años, creo que fue en noviembre, octubre, por ahí que lanzamos este podcast. Y es el resultado de mi experiencia como podcaster desde hace 12 años. Grabamos y publicamos desde Santo Domingo, República Dominicana, para todo el mundo. Y hoy vamos a hablar sobre la destrucción del podcast que ha iniciado. Así. Y es cierto, y te lo voy a demostrar. Sí, pero tengo un regalo. Tengo un regalo para ti. He creado y he publicado una guía con 24 recomendaciones tomadas de episodios del año pasado de mis 3 principales podcasts. Te invito a un café, modo solopreneur, y esto es Podcast 2.0. Es una guía en PDF descargable, gratuita. Si la quieres, ve por ella. Ve a nuestro nuevo dominio sasuke.es, sasuke.es, nuestra página web. Hemos cambiado el nombre de robertsasuke.com a sasuke.es. Y hay un botón que dice únete gratis. Dejas tu correo, sigues los pasos para que ya descargues la guía porque ya está disponible. Y espero que te aproveche. Si quieres hacer o generar ingresos extra por internet en este año 2025, quedan pocos días para el cierre de la inscripción del primer grupo del workshop o taller Idea, Planifica y Crea Ingresos Extra por Internet. Ve ahora mismo a sasuke.es/dinero. Repito, sasuke.es/dinero. Y si no has creado tu podcast o ya tienes tu podcast y quieres mejorarlo, puedes inscribirte, también quedan pocos días y pocos cupos en el bootcamp intensivo Crea un podcast exitoso e inspira al mundo. Toda la información en sasuke.es/inspirar. Repito, todo pegado, sasuke.es/inspirar. Voy a dejar los enlaces en la descripción de este podcast para que lo veas en tu reproductor y para que no se te olviden los enlaces. Bien, vamos a entrar en materia con el tema. La destrucción del podcast ha llegado. Y no estoy hablando por hablar, pero voy a ser específico. Es cierto que el título es catastrófico, pero bueno, hay que llamar la atención. Pero es cierto lo que te voy a decir. A ver, por si no te has dado cuenta, esto ya lo he documentado. De hecho, parte de lo que me motivó a hacer un podcast de nicho como este para interesados en podcasting fue lo que ocurrió en tiempos de pandemia, específicamente cuando comenzamos la cuarentena en el año 2020. El mercado relacionado al podcast en el año 2020 se movió bastante y se ha movido bastante en los últimos 4 años. Si hay un año en el que se pudo decir que hubo un boom de los podcasts, fue en el 2020. Estamos hablando de que se creaban, creo que eran 100,000 podcasts nuevos, 100,000 programas nuevos
mensuales, ¿ya? Ahora andamos por los 5,000, 3,000, yo creo que son menos de 3,000 en el mundo completo mensuales. Es decir, fue una hecatombe, fue una cosa apoteósica. Desde antes, 2018, 2019, ya algunas empresas ya estaban haciendo movimientos con relación al podcast, pero fue en el 2020 y del 2020 para acá se ha movido bastante el mercado relacionado al podcast. El podcast pasó de ser, antes de pandemia, lo que todos sabemos que es un medio digital, audiovisual, es decir, que puede ser audio o puede ser video, al cual tú te puedes suscribir desde diferentes plataformas compatibles con la tecnología RSS Feed. Ese es el podcast de toda la vida. Bueno, el podcast pasó de ser eso a ser cualquier cosa. O sea, un video es un podcast. Un video solo por ser video es un podcast. No importa si está en una sola plataforma. Hay gente que dice que un podcast es una entrevista. Es una entrevista entre dos personas. Otros dicen, es una conversación entre dos que se llevan bien y que hacen chistes. O sea, cualquier cosa es un podcast ahora. Y no, el podcast tiene una definición clara, pero por el movimiento que hubo, por el ruido que se hizo, por la inversión que hicieron muchas plataformas, la gente se confundió bastante. Hasta cierto punto, por lo menos la gente ya ha escuchado el término de podcast y creo que en la mayoría de los países donde hay podcast, quizás me atrevo a afirmar que 9 de cada 10 personas ha escuchado ese término. Otra cosa es que sepan lo que es verdaderamente. Eso es lo que se ha cualquierizado, el concepto de podcast, hasta el punto de que cualquier cosa es un podcast. Ya, un audio que yo tengo guardado en mi disco duro es un podcast. No, pero eso es lo que ha pasado. Las empresas desde entonces comenzaron a invertir millones para quedarse con el término, para ser la plataforma de podcast. Todavía están en esa lucha y en esa... Hoy se dice... A ver, YouTube dice ser la plataforma desde donde más se escuchan podcasts. Pero a ver, es que si cualquier cosa es un podcast y YouTube es una plataforma que aloja todo tipo de contenido en todo tipo de formato, aunque ese contenido tú no lo puedes ver en otra plataforma y para YouTube ha promocionado que eso es un podcast, tiene sentido que ellos digan que son la plataforma líder de podcast si cualquier cosa que tienen dentro es un podcast. Tiene todo el sentido. Sabemos que no es así, pero tiene todo el sentido. ¿Ok? Empezaron a invertir millones, contrataron podcasts exclusivos, cerraron plataformas. Spotify compró Anchor en 2019. De hecho, Spotify fue que ayudó a ese boom de podcast con su plataforma gratuita. Y comenzaron a hacer movimientos para quedarse con el concepto y con el término. Pero luego se dieron cuenta de que por las características que tiene el podcast, que todos conocemos, que es descentralizado, que es libre, que es abierto, que todavía existen decenas de aplicaciones desde donde yo me puedo suscribir a un podcast y que yo elijo la que más me acomode, se dieron cuenta de que es imposible apropiarse del término y de la producción de podcast, es decir, del catálogo, es imposible apropiarse. Todas las plataformas privativas de hoy en día promueven ser la que más podcast tienen. Amazon con Audible, Spotify, YouTube. Nosotros tenemos el catálogo más completo de podcast. No sé. Lo dudo porque habrán podcasts que no aparecerán en Spotify. Habrán podcasts que no aparecerán en iVoox. Entonces no puede ser que sea el más completo o tenemos todos los podcasts. Lo veo un poco imposible porque esa es una característica misma de nuestra plataforma. Entonces, al darse cuenta de que no podían apropiarse ni del catálogo, ni del término, ni del concepto, y al perder dinero, es decir, lo que invirtieron no lo recuperaron con creces, porque el podcast no es un producto, aunque se puede usar como producto, pero no es un producto como lo es un audiolibro, no es un producto como lo es una canción, ya es algo libre, que la gente tiene acceso a él desde cualquier plataforma. ¿Por qué yo tengo que escuchar este podcast solo en esta plataforma cuando yo lo quiero escuchar en mi plataforma?
Bueno, comenzaron a cambiar la estrategia. Y ahora estas empresas no quieren ser plataformas de podcast, quieren ser plataformas de contenido. Y entonces en estas plataformas ya no hay podcasters, hay creadores. ¿Ya? Los primeros movimientos, los movimientos más rápidos lo ha hecho Spotify. Spotify mató a Anchor, ¿ya? Que después cambiándole el nombre por Spotify for Podcasters, pero ya le quitaron la capacidad a Anchor de tú poder grabar y editar tu podcast porque ahora lo hace una empresa que se llama Riverside, que hay que pagar para hacerlo. ¿Que te dan el alojamiento? Bueno, sí, pero no puedes crear de cero un podcast si no usas Riverside, que es una plataforma muy buena de podcasting. Y ahora hay una competencia en la actualidad entre 3 grandes plataformas de video. Spotify, YouTube y TikTok están compitiendo a muerte para ser la plataforma más completa y más atractiva de video. Ya me imagino que comienzas a darte cuenta de que ya comienza a relegarse el término de podcast por contenido en video. TikTok hizo unos amagues el año pasado de incluir podcast con RSS feed. ¿Quién diablos va a escuchar un podcast en TikTok? Por Dios, en audio, de que con un videíto animado. ¿Quién? Nadie. Y Spotify está diciéndole a los creadores que la gente lo que quiere consumir es video. Que subas tu podcast en video. Pero la estrategia detrás es competir con YouTube para hacer un clon de YouTube y que sea una plataforma de contenido en video y música, así como lo es, por ejemplo, YouTube Music. En YouTube Music, claro que en YouTube Music tiene que tener la categoría de música, el video que se sube a YouTube, pero tú puedes ver los videos de YouTube de música en YouTube Music y puedes escuchar música en YouTube Music. ¿Ya? Y ahí están ellos 3 compitiendo por ser la plataforma que mantenga a la gente enganchada en sus pantallas, viendo, no escuchando, viendo video. Es decir, ellos se quieren convertir en la nueva televisión. Fíjate cómo ya he dejado de hablar de podcast, ¿verdad? En la nueva televisión. Tener la atracción de pantallas, gráficos, espacio y banco de películas, etcétera. Pero el podcast, el original, el de toda la vida, por las características que tiene, que una de ellas es que no se necesita una pantalla para consumirlo, bueno, pues ya ellos comienzan a relegarlo. Ya la plataforma que antes era de podcasters de Spotify para administrar los podcasts, que se llamaba podcasters.spotify.com, hoy se llama creators.spotify.com. Ya tú no eres podcaster, tú eres un creador. ¿Ya? Parece que el término creador es más popular. ¿Ya? Y entonces en YouTube están los creadores de contenido. Y en TikTok están todavía los TikTokers, porque si solo hacen para TikTok, pues son TikTokers. Aunque el que solo hace contenido para YouTube, aunque le llame podcast, es un YouTuber. Porque si solamente utiliza esa plataforma, usted es un YouTuber que hace un contenido en un formato parecido al podcast, pero por solamente consumirse en esa plataforma, usted es YouTuber. Lamento decirlo, ¿no? Entonces, el podcast está siendo relegado entre estas plataformas, que son las que hacen el ruido y que realmente fueron las que hicieron un trabajo que a los podcasters nos hubiese tomado decenas de años, y es que la gente se familiarizara con el nombre de podcast. Pues ahora ellos están relegando el nombre de podcast a video, a short, a cualquier cosa menos podcast. ¿Por qué? Porque no pueden apropiarse de él, así de simple. ¿Ya? Y tú dirás, bueno, qué desgracia. O sea, si ya, entonces dejará de mencionarse el nombre de podcast, dejará de existir el podcast. Para estas plataformas, a ellos no les importa lo que pase con el podcast porque no han sabido exprimirlo. Porque el podcast, al no ser un medio masivo, sino de nicho, no les es rentable. A ellos no les importa lo que pase con el podcast al punto de que ellos van a quitar los nombres de podcast de sus plataformas. ¿Ya?
Eso quiere decir que es una excelente oportunidad para los que hacemos podcast. ¿Para qué? Para seguir evangelizando sobre el podcast, sobre todo en audio. Este es el mejor momento que ya la gente ha escuchado el término de podcast para decirle a la gente correctamente lo que es un podcast. Y te voy a decir algo que va a sonar un poquito controversial, pero lo menos relevante a la hora de explicar lo que tú haces con tu micrófono es el nombre de podcast. Eso es lo menos relevante. No, porque déjame decirte, el podcast por definición es un audio o video. ¿Okay? No le expliques eso al público en general. No le expliques. El podcast se explica desde sus ventajas y beneficios con relación a otros medios. Y son esas características, ventajas y beneficios, son esos elementos del podcast lo que lo hacen diferenciarse del ruido que hay en las plataformas cuyo contenido es sobre todo en video. Y esas características son las que tenemos que promover en cada uno de los episodios de nuestros podcasts. ¿Ya? Y no es tan difícil. Entonces, saber lo que es un podcast, si yo le explico a la gente lo siguiente, imagínate que tú eres mi oyente de podcast, pero tú no sabes nada de podcasting. Yo te digo, mira, el podcast es un medio donde tú puedes consumir contenido mientras realizas otra actividad, sin estar atento a una pantalla. Desde diferentes plataformas, tú puedes encontrar una que te acomode, que tenga elementos que te acomoden, y desde ahí tú puedes consumir el podcast. Puedes tener notificaciones inmediatas cuando publicamos. No hay contaminación visual ni algoritmos que te sugieran, también mira este video, este también te puede gustar. No, tú escuchas tu episodio y si tienes otro episodio de otro podcast, lo vas a escuchar a continuación y tú creas tu playlist a tu manera. Tú tienes el control de lo que escuchas, la velocidad en que lo escuchas, cómo lo escuchas. Es un medio también donde vas a encontrar contenido libre, que no tienen un pitido, ¡pip!, que no pueden decir una palabra soez porque desmonetizan. No, libre, sin censura. Es un medio donde tú puedes conectar de manera íntima con la persona que produce ese contenido. Y es un espacio o medio también donde tú aprendes y te informas con más profundidad, con más calma que en otros medios. ¿Ya? Tú puedes profundizar en temas. Que en TikTok yo aprendí una receta. En un minuto no se aprende una receta. Lo siento. No se aprende en un video de un minuto. Prefiero que me lo expliquen en lo que dura la receta, en 15, 20, porque yo necesito hacer la receta. Entonces, un podcast se presta para contenido que es más profundo y calmado para el cerebro. Ok. Si estas características, que son ventajas frente a otros medios de video, si estas características no enamoran a tu audiencia, pues no sé qué lo hará. Porque si por algo yo escucho podcast a estas alturas, en audio sobre todo, es por estas ventajas que yo recibo teniendo el control de lo que consumo y cómo lo consumo. Esto es lo que hay que salir a vender, mis queridos podcasters, colegas. Estos son los elementos que hay que promocionar. Y si tú no haces podcast, pero tienes amigos a los que les puedes recomendar uno, no te metas en el lío no te enfrasques en definir qué es un podcast y corregir cómo se pronuncia. Lo menos relevante del podcast es el nombre. Son sus características que lo diferencian de los medios ruidosos y medios sociales ruidosos que tenemos. Y por eso el que escucha podcast tiene una serie de características que lo distingue del que ve videos el día entero, el día completo en YouTube. ¿Ya? Hay un nivel de madurez y hay un nivel de exigencia de contenido de calidad. Y si tú estás preocupado por darle calidad a la gente, es entonces en un podcast donde tienes que dar ese contenido de calidad. Porque hay gente que está buscando contenido de calidad y en este medio lo puede encontrar con los beneficios que yo te he mencionado. Entonces, ¿es bueno o malo que se esté destruyendo el concepto de podcast? Es bueno que se destruya el concepto de podcast como lo que es hoy, que es cualquier cosa. Claro que sí, buenísimo. ¿Por qué? Porque entonces el concepto de podcast vuelve a ser lo que siempre ha sido, sin más ruido que eso.
no es una conversación, un podcast, no es una entrevista. Esos son formatos, esos son géneros dentro de una estructura que se ha mantenido a lo largo de los años. 20 años tiene la plataforma y la estructura en la que tú puedes montar tu podcast, y han llegado plataformas de todo tipo y se han ido y se ha mantenido la estructura. Hay personas que se están preocupando hoy porque esa estructura se mantenga y se actualice, claro que sí. Por eso hoy tenemos más aplicaciones de podcast. Si tú vas a la página web Podcast Apps con S, apps, podcastapps.com, verás que cada día sale una aplicación nueva con características interesantes que te pueden aprovechar. ¿Para qué? Para tú suscribirte a tus podcasts favoritos en esas plataformas. Pero el oyente de tu podcast debe saber eso que te estoy diciendo. Aunque tu podcast no sea de podcast, debe saberlo. ¿Y de quién es la responsabilidad? Tuya, de que ellos lo sepan, tuya. Yo me preocupo en cada uno de mis podcasts y en cada episodio de mis podcasts de poner en contexto antes de comenzar el tema qué es un podcast, cuáles son las ventajas del podcast. Yo elijo 3 ventajas, sin estar atento a una pantalla, escuchar como quieras, cuando quieres y donde quieras. Bueno, 4 beneficios. Solo tienes que suscribirte en tu reproductor favorito. Si tú no tienes un favorito, pregúntame. Yo sí tengo plataformas favoritas, que de hecho voy a dedicar un episodio que viene a eso. Ahí lo tienes. Espero que esta reflexión te sirva. Te invito a que la compartas con otros amigos interesados en el tema del podcast. Si te convenciste de que lo que quieres hacer a nivel de contenidos es un podcast, entonces aprovecha el bootcamp, crea un podcast exitoso e inspira al mundo. Recuerda, sasuke.es/inspirar, porque creo que en 3 o 5 días se acaban las inscripciones y cuando volvamos a repetir estos talleres, todos subirán de precio. Así que aprovecha esta oportunidad. Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.